¿O necesitas otra cosa? ¿Qué más necesitas? ¿Para quién es suficiente el Señor? Pues como que, bueno, pues como que me faltan unas vacaciones a Europa, pero pues, ¿no? Bueno, vamos a primeramente poner este tiempo en manos de Dios. Cierra tus ojos. Ora, incluso te lo puedo decir así, ora por ti para que la palabra sea recibida de la mejor manera. Señor, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que tú estás sirviendo, el alimento que tú estás poniendo para cada uno de nosotros. Solo tú sabes la necesidad que hay en el corazón de cada una de las personas que están aquí presentes. Solamente tú sabes el hueco en el cual tú debes habitar, Señor, de sus vidas. Te pedimos, Padre, que la palabra que hoy sirvas, que la palabra que tú deposites, dé fruto a su tiempo. Y lo sabemos, Señor, porque tu palabra jamás vuelve vacía. Si es enviada, es para cumplir un propósito, y así lo creemos. Y el propósito el día de hoy, Señor, es que te reconozcamos y que sepamos que tú eres nuestra suficiencia, que tú eres nuestra llenura, hoy y por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a empezar con esta palabra, y prácticamente está basada en ese pasaje que tú tal vez recuerdes, que habla cuando Jesús alimentó a una gran multitud con muy poco, con muy poquito. Ponme la que sigue, Josh, por favor. Y esta enseñanza está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, de los versículos 1 al 15. El Evangelio. Sabemos que Evangelio son buenas noticias, y no necesitamos CNN, YouTube u otras televisoras. Tenemos las mejores noticias en la palma de nuestra mano. Tenemos las mejores noticias estando aquí, en camino de viento. Y esta es una gran noticia porque la puedes encontrar también en Mateo, capítulo 14, en Marcos 6 y en Lucas 9. Y a veces surge un cuestionamiento. Era mi caso, si de uno son lo mismo, pues, ¿por qué viene repetido esta enseñanza, este mensaje en diferentes evangelios o diferentes libros? Y la realidad es que esto deja muy en claro la veracidad de estos acontecimientos. La realidad es que habla de que hubo muchos testigos oculares en ese momento, y estos mismos fueron los encargados de asentar en la Biblia lo que Jesús hizo. Habla de lo real que es Jesús. El día de hoy nosotros podríamos testificar incluso, podríamos testificar de lo que Jesús hace en nuestra vida, pero ese es uno de los propósitos por los cuales está escrito en diferentes evangelios. Y si es que acaso llega a entrar en tu mente todavía, bueno, es que, pues esto qué, ¿no? Es real, es verídico, es un hecho histórico, pero es un hecho espiritual también, de tal manera que hasta el día de hoy es una realidad en tu vida y en la mía. Es real en nuestras vidas. Y voy a leerte de corrido todo este pasaje y lo vamos a ir desmembrando para irlo comprendiendo mejor. Dice Juan capítulo 6, verso 1 al 15: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Claramente, pues Jesús sabía lo que iba a hacer, pero por algo le estaba preguntando a Felipe. Esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Me pones la que sigue, por favor? Bueno, esto ya lo expliqué, porque en los 4 evangelios pues deja muy en claro, ¿no? Hubo muchos testigos, y todos esos testigos lo escribieron, y hoy lo plasman y dan fidelidad o veracidad a las palabras de Jesús. Versículos del 1 al 4 habla de que Jesús se apartó, se alejó, se movió del lugar en donde estaba, y justamente otra de las razones por las que está escrito en otros evangelios, por ejemplo en Mateo, lo escribe o lo describe de una manera diferente. Dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en la barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Creo que aquí está claro que pues Jesús tomó una barca, se desplazó. Para tomar una barca yo creo que es una distancia bastante importante. Ya no estamos hablando de que vas de aquí a la esquina. Y los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron? Habla, este pequeño detalle habla de que tenían una gran necesidad para seguirlo a pie. Ellos no tenían una barca en ese momento, pero decidieron seguirlo a pie desde las ciudades en donde se encontraban. Este pequeño detalle que lo incluye Mateo, tal vez Juan no, de que fueron a pie, habla de la gran necesidad que tenían esas personas en aquel día. ¿Cuánta es tu necesidad del día de hoy? ¿Cuánta es mi necesidad también? Y la realidad sea dicha, es que a veces llegar a Jesús, encontrar ese sanador, es un poco difícil a nuestra carne. A veces hay que caminar mucho. ¿Quiénes vienen a pie de aquí? Sin miedo, no les va a pasar, no es así: no, pues ya vi por qué llegas tarde. No, para nada. Levanta bien tu mano, ¿por qué? ¿Quiénes vienen a pie? Ahí está la gran necesidad de Jesús. Tenemos una gran necesidad y venimos a pie muchas veces. A veces hay que levantarse temprano. ¿A quién le cuesta levantarse temprano? ¿Y los demás? No, yo siempre madrugo. De hecho, desde las 3 de la mañana ya estoy despierto y listo, ya estoy vestido, desayunado, ya nada más espero las 4 horas restantes para venir acá, ¿no? No, la verdad es que sí, a veces cuesta levantarse.
Hay que dedicar un tiempo. Este tiempo fácilmente podría ser utilizado para hacer lo que tú y yo estábamos acostumbrados. ¿Qué estabas acostumbrado a hacer? No sé, de 8 a 12 del día. Pues completar mi sueño, ¿no? Completar mi sueño. Es que no llegué al estado alfa del sueño y pues necesito más tiempo para llegar a eso. Cuesta un tiempo, y a veces pues llegar a lugares apartados, tal como aquí lo está hablando el Señor, nos está explicando. Se fue a un lugar apartado y la gente tuvo que moverse. La necesidad que tenían los llevó a incluso vencer la distancia para llegar a Él, vencer los obstáculos para llegar a Él, porque había una necesidad mucho más grande. Y a veces esos obstáculos pues son simplemente deseos engañosos de nuestra carne. Mis ocupaciones, mis hijos, los 15 años de no sé quién. A veces ni siquiera son obstáculos tan grandes, pero nosotros los hacemos grandes y los ponemos para no llegar a Jesús, a pesar de que tenemos una gran necesidad en nuestro interior. Ahí los ponemos enfrente, así de yo mismo me pongo el estorbo, yo mismo me pongo la piedra. Ay, es que pues, voy solo, ¿y cómo voy a ir solo? Podemos inventar una y mil excusas para esto. Y pues bueno, aquí habla de que Jesús los vio llegar, los vio a lo lejos. Ya sabía claramente que venían buscándolo, que venían siguiéndolo. Pero aquí hay algo bien padre, haciendo un paralelismo de Juan con Marcos 6:34 dice: Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión y habla de que al verlos a lo lejos y al vernos a ti y a mí, tiene compasión, porque ve nuestra condición. Dice, los veía a lo lejos como a ovejas perdidas. Aquí sigue. Dice, Jesús tuvo compasión. Y esta referencia, incluso tenemos que regresar al libro de Números, Viejo Testamento, donde hablaba y decía que salga y entre delante de ellos para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y eso había en el corazón de Jesús. Había ese dolor, había esa compasión por cada uno de nosotros. Él nos ve a lo lejos. Cada vez que tú y yo lo cambiamos, lo sustituimos, lo hacemos a un lado, por ve tú a saber. Solamente tú y Dios sabemos por qué luego lo hacemos a un lado. Ya te decía, ponemos de excusa la distancia, los recursos, etcétera, etcétera. Pero aún en esos momentos, Jesús nos ve con compasión y nos ve cómo andamos como ovejas sin pastor. Y ya lo hemos explicado como 70 veces 7, pero por si no nos queda claro, ¿por qué como ovejas? Porque las ovejas sabemos que no tienen un sentido de orientación, no saben para dónde van. Y la realidad es que así estamos tú y yo, aunque luego vamos bien seguros de aquí para allá, pero así el Señor nos mira. Y he de ahí que no podemos alejarnos, no podemos apartarnos, no podemos creer que tenemos una autosuficiencia. La oveja, en cuanto el pastor se aparta, en cuanto se aleja, puede haber un precipicio frente a ella y romperse toda la existencia, por decirlo de algún modo. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Seguimos siendo esas ovejas
Y siempre vamos a necesitar de ese pastor. Siempre vamos a necesitar de Jesús. Siempre lo vamos a requerir. No podemos caer en un engaño de decir, no, pues ahora no voy, pues ya con lo del domingo pasado tengo, ya con eso me basta, con eso es suficiente. No es así. Constantemente tenemos que recibir este alimento. Constantemente tenemos que seguir a ese pastor, reconocer la voz de nuestro pastor. Y el pastor en este lugar, pues es el Espíritu Santo. Es la voz que tenemos que escuchar en todo tiempo. Jamás tenemos que caer en ese engaño de autosuficiencia, de yo puedo hacer las cosas solo, de yo puedo vivírmela así. Creo que inclusive Dios ya nos dio una gran oportunidad de vivir solos mucho tiempo, entre comillas, porque en todo tiempo le necesitamos, pero no nos dábamos cuenta. Esa misma condición de oveja, pues obviamente no nos permitía reconocer que teníamos esa gran necesidad. Tuvo compasión de ellos al verlos. ¿A qué sigue, George, por favor? En Marcos 6:37 lo maneja de esta forma. Respondiendo él, les dijo: denles ustedes de comer. Y los discípulos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En Juan dice: 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos coma un poco. Y a veces no tenemos ni idea de lo que dice acá, ¿no? Cuando habla de denarios, pues era dinero, eran recursos. Y 200 denarios, hazle cuentas con lo que tú percibas, equivalía a 8 meses de salario. A ver, en 5 segundos haz cuentas, ¿cuánto ganas al mes? Y multiplícalo por 8. Y dicen los discípulos: pues es que eso no va a ser suficiente. Ni con lo de 8 meses de salario, ni con 200 denarios sería suficiente. Y eso justamente es lo que tendríamos que tener en nuestra mente cada vez que caemos en un estado de falta de contentamiento. Cada vez que tú caes en tu queja de: es que yo creo que ya me voy a ir a otro lado a chambear porque pues no me alcanza. Pues yo creo que ya me voy a buscar otra pareja porque pues no me da lo suficiente. Soy demasiado hombre para una sola mujer. O soy mucha mujer solamente para un hombre. Luego un hombre chiquito, ¿no? Yo necesito a alguien, no sé qué. Pero caemos en un estado de falta de contentamiento, y eso es bien fuerte, porque ahí abrimos una gran puerta a la depresión, a la amargura que te está oprimiendo todo el tiempo. Todo el tiempo te está oprimiendo. Y puedes tener, de verdad, ahí está el estado oveja en el que nos encontramos muchas veces todavía. Por un aspecto de nuestra vida que está, entre comillas, mal, o según tu entendimiento mal, dejamos de mirar todo lo que el Señor ya nos ha dado, con todo lo que el Señor ya nos ha llenado. Lo dejas por completo de lado. Dejas de mirar las bendiciones que ya el Señor te ha concedido, y tienes muchas, pero porque pones el ojo en el granito negro en el arroz, ahí se enfrasca tu malestar, tu amargura, tu tristeza, toda tu depresión, toda tu conmiseración también, porque es así de: ay, pobrecito, no tengo nada. Y no miras al Jesús que tienes al lado tuyo, al que ya te habló, al que ya te escogió, al que dijo tu nombre. Eso no lo tomamos con importancia, con la importancia que tendría que ser.
Cada vez que estás en un estado de amargura, de tristeza, de falta de contentamiento, ¿piensas en ello? ¿Piensas en Él? Estamos concentrando todos nuestros esfuerzos, estamos concentrando todos nuestros recursos, todo absolutamente. Toda nuestra mira está en lo que nos preocupa, está en lo que nos lastima, en lo que nos hiere, en lo que nos oprime. Y ahí hay algo que tenemos que cambiar. Tus pensamientos y los míos no tendrían que estar ocupados en esas cosas vanas, terrenales, sin sentido, sin peso. Porque tú y yo, en estos momentos, a estas alturas, tendríamos que estar poniendo nuestros ojos en ¿qué va a pasar después de esta vida? ¿Qué va a pasar cuando salgamos de aquí? Verdaderamente nuestra preocupación o nuestra ocupación tendría que ser en perseguir lo que Jesús nos habla cada domingo, cada lunes, todo el tiempo. Pero estamos pensando en ¿cómo le hago si con los denarios que tengo, con el dinero que tengo no me alcanza? Y sí, exactamente, ganes lo que ganes, tengas lo que tengas, jamás te va a alcanzar. Jamás te va a alcanzar para satisfacer, para llenar lo que únicamente Jesús, lo que únicamente Dios puede llenar ese espacio. ¿Tú crees que una pareja va a saciar esa necesidad? Claro que no. Claro que no, y a veces estamos pidiendo que llegue la piedra de tropiezo a nuestra vida. Bueno, perdón, una pareja a nuestra vida. Que llegue el idóneo, que llegue la ayuda. Y ahí no es. Y lo peor del caso es que ya pasamos por 1, 2, 3, 4, N fracasos y sigues pidiendo otro. Sigues pidiendo otra, como si eso fuera a ser la solución de tus problemas y los míos. Y nos falta mirar más allá, nos falta ver que esos estados de aparente soledad, de aparente vacío, ese es el lugar apartado, es el lugar donde está Jesús, ahí donde tú ves un hueco, donde tú ves que ahí tendría que ir un mono o una mona. Ese es el lugar que Jesús está ocupando y tú ni te das cuenta. Tú estás esperando a que llegue una persona a llenar un hueco que jamás va a ser llenado, que solamente Jesús lo va a ocupar. Y son los momentos idóneos, los momentos precisos para que tú estés con Él, conociéndole, hablándole, sabiendo el propósito para lo cual tú estás aquí, que no es ganar los millones de pesos, que no es tener las 1001 propiedades. ¿A qué sigue, por favor? Hay una parte interesante aquí en los versos 12 y 13. Una vez que comieron, una vez que los acomodó, una vez que los sació, dice: recojan lo que sobra para que no se pierda nada. En 12 cestas, 12 canastas, 12 discípulos querían repartir pues, el pan de vida a la humanidad. Eso era, ese pequeño detalle tenía gran importancia, para que nada se pierda. Y hasta el día de hoy, Dios cumple esa parte, Dios cumple esa promesa de que Él no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda. Y ha puesto los medios, ha puesto lo necesario para que ese pan nos llegue a ti y a mí. Y no es con el que va a repartir el pan, no es el del triciclo y demás y reparte el pan, no. Y te lo digo porque luego así estamos encerrados en ese pensamiento. Porque versículos más adelante habla de esto. Cuando Jesús habla en los versos 25 en adelante, da la explicación finalmente de todo esto del pan.
que lo importante no era tanto el hecho de preocuparse de, ay, ¿a cuántos vamos a alimentar? ¿A cuántos le vamos a dar? Ay, no manches, no tengo, me hace falta, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿No estás viendo que son tantos? ¿Y qué vamos a hacer con tan poquito pan y con tantitos peces? Eso no era lo esencial, y eso no es lo importante. Al final Jesús tuvo que explicarles qué era todo esto del pan. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. La conveniencia. Y aquí estábamos viendo una cuestión económica. Estábamos hablando de 200 denarios o el sueldo de 8 meses, el salario de 8 meses, lo necesario tal vez para alimentar a estas 5,000 personas, y realmente no eran 5,000, ¿sabes? No eran 5,000, porque dice varones, 5,000 varones. No estaba contabilizando a las mujeres y a los niños. Si los hubieran contado, dice aquí, eran más de 20,000, cerca de 20,000 personas. Todavía más complicado se veía esto. Y ahí es donde tenemos que echar a andar nuestra ardilla y decir, pues como ¿cuántas son 20,000 personas? ¿Cuánta gente era? ¿Cuánta gente es la que iba detrás de Jesús buscando? Y pensaba que con el pan iba a tener la saciedad. La que sigue, por favor. Los versos 14 y 15 menciona que la gente creía que era el profeta que los iba pues a sacar de la pobreza, que saciaría sus necesidades físicas, terrenales y hasta políticas por lo que se vivía en ese momento. No lo estaban viendo como realmente era. No lo estaban viendo como ese Salvador que no los venía a salvar del hambre, no los venía a salvar de la condición económica. Hablaba de algo más importante. En Mateo 10:34 habla de ese verdadero Jesús, no un Jesús benefactor, no un Jesús resuelve problemas. Por eso Jesús confronta a esta persona que le decía, ay, Rabí, ¿cuándo llegaste? Y Jesús ni los buenos días da y dice, ustedes nada más me buscan, ni siquiera por el milagro, por las señales, sino porque los llené, porque los sacié. Y a veces tú y yo nos encontramos con ese corazón equivocado, para que llene nuestras necesidades, para que cambie a mi esposa, para que cambie a mi esposo. Cambia tú, sé tú el que se esfuerce, sé tú el que pelee la batalla en oración. Y ahí estaba la molestia de Jesús, ustedes nada más me buscan porque ya les llené la barriga. Ni siquiera por lo asombroso que fue el multiplicar el alimento, ni siquiera fue por eso. Y estos pensaban que era el resuelve problemas, el resuelve situaciones. Y a veces caemos en ese engaño, en esa farsa de decir, no, pues es que una iglesia, pues por eso vengo, ¿no? Solamente para que arregle mis broncas y ya nada más. No es así, es por algo más. Tu vida, tu existencia no termina aquí. Y a veces por lo único que estamos preocupados es por lo que podemos ver y sentir. Eso al final del día se va a terminar. ¿A cuánto le apuestas que vas a vivir? ¿60 años? ¿70 años? ¿80 años? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? Y todo eso por lo que el día de hoy tú crees que te va a llenar, que te va a saciar, va a terminar aquí. Esos problemas van a quedar aquí y a lo mejor van a seguir todavía, van a continuar. Pero Jesús no es ese Jesús. Jesús dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra.
Ah, no manches, pues yo por eso venía. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo? Pero pues es que no ibas a arreglar la situación en mi casa y demás. Y es una realidad. ¿Cuántas veces hemos sido perseguidos nosotros por seguir a Jesús, por saber de Él? En tu trabajo, en donde sea que te muevas, si es que hablas de Él, si es que hablamos de Él, porque a veces es de no, pues mejor no hablo porque pues aquí me va a rodar mi cabeza, me van a perseguir, me van a juzgar, me van a cuestionar. Y Jesús dice esto, dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué palabras tan fuertes son estas? ¿Pero por qué crees que lo dice? Nada más porque sí, porque no tenía que hacer, porque no sabía que lo podíamos cambiar, porque no sabía que a veces anteponemos compromisos familiares que son más importantes que escucharlo. Porque él lo sabía, él lo sabía. Sabía que iba a existir a veces hasta una idolatría a los propios hijos, una idolatría a una pareja, una idolatría a los padres. No, es que es el cumpleaños de mi mamá, no, es que es el cumpleaños de mi papá, es que es el día de la mamá, es que es el día del papá. Jesús lo sabía. Jesús sabía que tú y yo podíamos tropezar con eso. Jesús sabía que si tú estás buscando, vamos a poner otra vez el ejemplo, de estar con alguien, sabía que justamente domingo, 10 de la mañana, se te iba a presentar la oportunidad de tu vida, así de: oye, ¿nos podemos ver? Y tú dices: no, pues sí, va, órale, ¿no tienes nada que hacer? No, pues domingo 10 de la mañana, nadie tiene que hacer. Y Jesús sabía que tú y yo íbamos a estar tentados con eso. Lo sabía, y por eso pone estas advertencias, por eso ponía estas palabras tan fuertes, diciendo: el que no me ama más a mí que a todo lo demás no es digno. Oye, pero qué pesado, oye, qué exigente. Para nada. Es un Dios soberano. ¿Sabes qué es la soberanía? Que es dueño de todo, de tu vida y de la mía, y que tiene en su mano todo eso que dices que es tuyo, que dices es tuyo. Él lo tiene en su mano. Y el Señor sabía, por eso da esta advertencia. Somos a veces tan frágiles, tan endebles, somos seducidos para que justamente el domingo 10 de la mañana se te antoje otra cosa menos venir y deleitarte en escucharlo a Él. No, es que va a haber cascaritas, es que va a haber papiros, es que va a haber es que tantas cosas que nos distraen, tantas cosas que nos ocupan. Y Dios lo sabe. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. El que no toma su cruz y sigue de mí no es digno de mí. Y escucha esto: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Esto qué significa? A veces tú crees que la vida está allá afuera, crees que la vida está en las horas y horas y horas que inviertes en no sé qué. Se la chamba muchas veces es la tentación, ¿no? Horas y horas apapachando a la familia. Sí está chido, pero vas a perder tu vida si te concentras en ello. Es que aquí lo dice: el que haya su vida la va a perder. Pero si tú pierdes esta vida a causa de Él, vas a encontrar la vida verdadera, lo real. ¿Sabes cuál es el problema? Que nunca pensamos en lo que viene después.
Estamos pensando en algo en corto, lo inmediato. Lo que roba nuestra atención son las broncas, son los problemas, son las necesidades, lo que mi cuerpo me está pidiendo, lo que necesito, lo que quiero, lo que estoy buscando. ¿Y qué estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? Llegaste aquí en búsqueda de pan, pero ¿cuál tipo de pan? ¿El que te llena de aquí? ¿El que te llena de aquí? Estamos en un error si es que estamos pensando en ello. Hay un error, estamos pensando en lo temporal. ¿Estamos pensando en la salvación de tu alma, de la mía? ¿Estamos pensando en ello? ¿Pensamos realmente que Jesús es ese Salvador? ¿Pero Salvador de qué? ¿Te habías preguntado? No es la salvación de los peligros de aquí. No es la salvación de lo que hay en este lugar. Eso no es. Vino por la salvación de tu alma y de la mía, de lo que trasciende, de lo que va a salir de este cuerpo. Este cuerpo se va a quedar aquí. Por más bonito que estés, por más bonita que estés, se va a quedar aquí. Y lo que realmente va a trascender, lo que realmente va a salir, ¿a dónde va a ir? ¿Sí sabes a dónde va a ir? ¿Sí lo sabes? No tienes ni idea, o no tenemos ni idea muchas veces. Ahí es en donde tenemos que invertir nuestro pensamiento y nuestro trabajo, no en los 200 denarios para comprar el pan que de nada te va a llenar, que de nada te va a servir. En eso tenemos que trabajar y sí lo menciona aquí, retomando esta parte de Juan. Vuelve a hablar de esa parte, porque esta gente, aún habiendo visto lo que Jesús hacía, aún habiendo visto ya los milagros previos, tenían cuestionamientos vacíos. ¿Y qué tipo de cuestionamientos? Jesús ya los había reprendido y les dijo: me buscan nada más porque les di de comer. Es por la única razón por la que me están buscando. Y el 27 dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y aquí viene uno de esos cuestionamientos que a veces tú y yo podemos llegar a tener. Le respondieron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque ellos sabían de antemano que por obras podían hacer muchas cosas. Recordando al joven rico altanero que le decía: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fue y desafiante, soberbio, fue a preguntarle eso. Y Jesús lo abre. Le dice: no, es que pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y cuando nos toca esa parte a nosotros, donde tenemos que soltar, donde tenemos que renunciar, es cuando decimos: no, pues creo que no se puede, creo que no quiero, creo que esto no es lo mío, creo que mejor busco otro lugar donde no se nos pida demasiado, donde Jesús no nos exige. Todo tiempo Jesús va a ser así. En todo tiempo va a estar escrito este versículo que te dije, que tienes que renunciar a lo terrenal, a lo que puedes ver. Donde te dice: trabaja por la comida que no perece, por lo que permanece. Ahí tienen que estar centrados nuestros esfuerzos. Pero a veces todavía hacemos cuestionamientos vacíos. ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús le responde: solamente tienes que creer en mí. Es lo único que tienes que hacer. También se aferraban a lo que ya estaban acostumbrados. ¿Por qué dice esto? Antes le responde:
cuando ellos preguntan, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica estas obras? Dijo Jesús, esta es la obra de Dios, que crean en Él, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, otro cuestionamiento, otra preguntita, otra barrera que queremos poner. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Yo me quedé ahí de no inventes, te acaban de dar de comer, te acaban de llenar de algo tan pequeñito como unos panes y unos peces. ¿Qué señal más grande podían pedir en ese momento? ¿Qué más querían? Pedían señales y tengo que irme y pensar en todo lo que ya había hecho. Nada más me puse a revisar el Evangelio de Mateo, todo lo que había hecho, y todavía pedían más señales. Y tú y yo a veces todavía pedimos más señales. Nada más es cuestión de que tú y yo nos pongamos a pensar cuántas veces hemos metido las cuatro patas, cuántas veces hemos estado en nuestro pecadote, que nos ha advertido el Señor, ya déjalo, ya deja de hacer eso que no te conviene, ya renuncia a tu carne, ya renuncia a la fornicación, porque el Señor sabe que tú andas en fornicación, sabe que tal vez andas en adulterio y te está dice. Y ahí están muchas veces las señales de su misericordia, porque te tiene a ti y aquí, a ti y a mí nos tiene aquí. Aquí nos tiene, nos mantiene, porque así como esa multitud la veía llegar, a ti y a mí cada domingo nos ve llegar y sigue teniendo compasión de nosotros, porque todavía estamos buscando señales, estamos pidiendo cosas, estamos buscando las cosas terrenales, estamos en búsqueda de ello. Y a diario hace señales contigo y conmigo. ¿Y qué señal más grande que el hecho de que tú y yo estemos en esa salvación? Y me iba a Mateo y empecé a contar cada una de las señales. Decía, 2 ciegos reciben la vista, un mudo habla, la hija de Jairo la resucita, la mujer del flujo de sangre fue sanada, sana un paralítico, los endemoniados gadarenos, Jesús calma la tempestad, el siervo del centurión, la suegra de Pedro, sana un leproso. Y eso que nada más es un evangelio, solamente uno. Y hay uno que aparentemente dirás, no, pues ese qué, ese milagro que, el llamamiento de los discípulos. ¿A quién ha llamado? A ti, a mí, a todos los que estamos aquí. ¿Qué otra señal quieres? ¿Qué más señal queremos? No sé cómo es tu vida, ni cómo ha sido, ni qué situaciones estés enfrentando, pero el Señor sí la sabe. Y no llegamos aquí porque teníamos una sanidad mental, porque ya éramos expertos en el manejo de la vida, en el andar de la vida. Claro que no, estábamos rotos, estábamos heridos, estábamos lastimados, y llegamos con una necesidad y buscábamos aparentemente ese pan que nos sanara, que nos llenara. Pero tu espíritu, a quien está buscando, es a Cristo, es a Jesús. Es lo que realmente está buscando. Es a quien realmente está buscando. Y estos hombres todavía preguntaban, pues, ¿qué señales puedes darnos de que tú eres? No manches, que tú y yo todavía estamos preguntando eso. Que todavía tenemos esas dudas. No puede ser. Decían ellos, pues, ¿qué señal puedes hacer para que te creamos? ¿Qué obra haces? Y todavía le ponen de testimonio o de muestra
lo siguiente: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ahí está hablando de esta parte, que además de las señales se aferraban a lo que ya estaban acostumbrados. ¿Cuántas veces tú y yo estamos acostumbrados a resolver las cosas supuestamente a como estamos acostumbrados? Es que yo tengo mis propios métodos. Es que además de Jesús, pues yo tengo mi mentor, pues yo tengo mi gurú, pues yo tengo mi coach, pues yo tengo mi compadre, mi comadre, pues yo tengo a la chismosa de las tortillas, que yo veo que le va re bien, que yo veo que está, újole. Y por eso mejor, además de Jesús, pues busco otras cositas, ¿no? Busco mi velita encendida, busco aquello, busco ese placebo o esa simulación de sanidad, eso que me haga sentir bien. Pues mejor me pongo a ver al Temacho, no sé cuántas cosas hay en YouTube. Nadie ve esas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué se ríen si no lo conocen, si no buscan de eso? Pues claro, el mundo está lleno de esas cosas, de sustitutos. Está lleno de simuladores de salvación. Está lleno de, pues la neta, de falsos profetas. Y a veces nos aferramos a esas ideas. A veces nos aferramos a que la experiencia de un hombre nos va a salvar, nos va a ayudar. Eso no es por ahí. ¿Sí? La experiencia de un ser humano nunca te va a salvar. Y sobre todo, si no ponemos atención y estamos viendo que esa supuesta experiencia está repitiendo el mismo error tras error, lo mismo. ¿Eso para qué nos va a servir? De nada. Es vacío. Es vacío. Y si tú te llenas de eso, nunca te vas a saciar. Estás comiendo únicamente del pan que te llena aquí. Así de, ay, pues sí, ¿verdad, compadre? Ay, sí. Así voy a estar bien. Únicamente te llenas del pan que te alivian un ratito. Y Jesús por eso dice: trabajen para el pan verdadero, que es Jesús. En eso tienes que imprimir tu esfuerzo, en eso tienes que imprimir tu tiempo. ¿Para qué inviertes tu tiempo en preocuparte por, no sé si tienes deudas? Y no les voy a decir, a ver, levante la mano el que tiene deudas, porque eso sí da cosa, ¿no? Pero bueno, sí les puedo preguntar, ¿a quién le preocupa llegar al fin de mes? ¿A quién le preocupa? A nadie. Entonces, ¿por qué luego a veces cambias a Jesús por unas horas extras de trabajo? ¿Por qué te hacen el llamado a cierta hora, ciertos días, y no vienes? No estás. Pues es que ahora no me dio, ahora no me alcanzó, ahora. ¿Por qué? ¿Por qué sustituto cambiaste a Jesús? ¿Por qué sustituto cambiaste el pan verdadero? La comadre no te va a saciar, ¿eh? Aunque el chisme es sabroso, pero no te va a saciar. No te edifica, no te llena. No te va a dar lo que Jesús sí te da. ¿Por qué lo sustituimos? ¿Por qué lo reemplazamos? ¿Por qué seguimos buscando el maná del cielo? Ese pan, ese alimento, sació solamente de una forma temporal al pueblo. Temporal. En lo que Jesús llegaba a tu vida y a la mía. Todos estamos en un estado de necesidad constante. Y estamos con ese maná, con ese alimento, como que medio me llena, como que a veces estoy bien, como que a veces estoy mal, hasta que Jesús llega a tu vida y a la mía.
Pero ¿qué tanto te llenas de su palabra? ¿Qué tanto te llenas de este verdadero pan? Y es que ahí está el problema de por qué a veces dudamos y por qué a veces decimos, es que como que esto no es lo mío, como que mejor pues, veo videos de YouTube, veo a no sé quién. Ya no voy a hablar de más de esos cuates, porque si no van a decir que los estoy juzgando. ¿Con qué quieres llenar? ¿Con qué maná? Con ese pan falso, con ese maná quieres llenarte. No lo vas a lograr. El único que nos puede dar esa saciedad y esa llenura es Cristo. Es Jesús, siento decírtelo. Pero no hay grupo de autoayuda, no hay libro, no hay filosofía, no hay experiencia de ser humano que nos dé la salvación. No la hay. No la hay. Y perdón si se derrumban algunos ídolos en tu vida, pero así es. Tenemos que hacerlos a un lado. Tenemos que hacerlos a un lado para que verdaderamente el pan nos nutra como tiene que ser. Estos se aferraban a lo viejo, se aferraban a... No, pues es que nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, y bla, 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 bla. Y Jesús les dice, de cierto les digo, de verdad te digo, que no les dio Moisés el pan del cielo. Ese no era el pan del cielo. Mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Quién era ese pan? ¿Quién era ese pan? ¿Quién era el pan? ¿Quién es el pan? Jesús es tu alimento. Jesús es mi alimento. Él es el que nos llena. Nuestra llenura, nuestra plenitud. Por eso pone de ejemplo a estas personas, porque sigue vigente. Ni con el sueldo de 8 meses, con los 200 denarios que hablaba aquí, vamos a estar satisfechos. A veces estamos tan afanados con quiero más. Y cuanto más ganas, más gastas. Cuanto más gastas, más te endrogas. Cuanto más te endrogas, más te angustias, más te amargas y quieres más y más y más y más. Y por eso lo decía de esta manera. Ni con todo eso tú y yo vamos a estar llenos. Ni con una segunda casa, ni con 20,000 carros, ni con tantas cosas. A veces vivimos tan afanados en tener, porque ese hueco nunca se va a llenar más que únicamente por Dios, por el Señor. Es el único que te va a llenar a ti, amigo. Es lo único. Ni el sueldo de 8 meses. Por eso lo expresó el Señor ahí. Ni el sueldo de 8 meses. Ni aunque te dupliquen. Ni aunque trabajes 24/7. No. Tu llenura está en Cristo. El pan verdadero es Jesús. Ni las 8 o 10 horas o no sé cuántas horas trabajes se comparan con la hora y media que tú estás aquí recibiendo. Porque eso es lo que te va a dar la pila para lo demás, para la añadidura, para lo que se va a acabar y que tanto te preocupa a ti y a mí. Lo que tanto te angustia. Ay, ¿qué va a pasar mañana? Ay, ¿cómo le voy a hacer? Dios te da esta solución. Aquí te está dando la verdad. Y te dice, eso no te va a llenar. Yo soy el verdadero pan. Jesús es el pan. ¿Cuántos años, de verdad, cuántos años hemos vivido tú y yo en el engaño? Comiendo no sé qué cosa. Creyendo falsamente que allí va a estar nuestra llenura. Y al día de hoy, heme aquí. Estamos aquí. Porque aquí encontramos el pan verdadero. El pan verdadero, el que da la saciedad, el que nos da todo. Y es que somos tan superficiales que damos por hecho que el privilegio de estar vivos es como, pues es la inercia del Señor, ¿no? Ni modo que
Un día me acueste y ya no despierte porque me dio un infarto. No, pues el Señor no es así, Dios no es así. Pues ¿cómo? No. ¿Y tú cómo sabes? ¿Estás muy seguro? Yo no estaría tan seguro. Allá afuera se habla de malas noticias solamente, pero aquí tenemos las buenas noticias, tenemos la buena nueva. Y la buena noticia es que tú y yo no tenemos que preocuparnos por lo que se habla allá. Podemos tener esa paz, pero estamos poniendo los ojos en no sé dónde, en no sé quién, prestando los oídos a no sé qué cosa. ¿Ya oíste que nos van a bombardear? ¿Ya oíste que esto? ¿Ya oíste que lo otro? Y otra vez, metiéndole no sé qué cosa a tu cabecita. Y el Señor nos está exhortando: trabajen por el pan verdadero, trabajen por lo que verdaderamente te va a llenar. Levántate temprano y llega a tu prédica, llega a tu plática. Esfuérzate por levantarte. Dedica ese tiempo a lo que verdaderamente te edifica. Dice después: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y otra vez estos dicen: sí, Señor, danos de ese pan siempre. Seguían pensando que era el objeto, el pan, el bolillo, la telera o lo que sea. Seguían pensando eso, y no es así. Ellos, con esta declaración, vuelven a poner en evidencia la ceguera que tenían. Siempre pensaban en eso material y no lograban entender ese significado espiritual de lo que era el pan, que Jesús era ese pan, y que hasta el día de hoy se reparte, que se recogió en esas cestas y se sigue repartiendo hasta el día de hoy. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué sigue, George? Vamos a tomar como conclusión esto: el único que nos dará la saciedad pues es Jesús. Solamente Jesús es el que nos va a dar esa plenitud, esa llenura. ¿Qué necesitas? Pregúntate, ¿qué necesitas? ¿Qué es por eso de lo que luego te estás quejando? Por lo que tú y yo estamos a veces llorando, porque neta, nos pone de rodillas y lloramos y nos pone mal. ¿Qué necesitas? Cierra tus ojos y piensa: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y a veces ese es el móvil que el Señor usa para atraernos. ¿Qué necesitas en tu corazón? ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Qué te lastima? ¿Qué te hiere? ¿Qué te duele? ¿Qué hueco quieres llenar? ¿Quieres llenarlo con una persona? ¿Quieres llenarlo con una sustancia, con una adicción? ¿Quieres llenarlo con bienes materiales? ¿Con qué pretendes llenar? ¿Con qué pan falso? ¿Con qué pan ese que no llena quieres tú saciar?